Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre los músculos motores de la pronosupinación. En este caso hablaremos sobre el codo. Bueno, como una tabla de contenidos que nosotros hicimos, en primer lugar hemos dividido en dos partes. En este caso serían los músculos de la pronación del codo y los músculos motores son el pronador cuadrado y el pronador redondo. Y de los supinadores del codo son el supinador o también llamado como supinador corto y el bíceps braquial. Bueno, nosotros les vamos a hablar ahorita sobre los músculos motores pronadores del codo. A mí me tocó el pronador cuadrado. El pronador cuadrado se encuentra situado en la zona distal del antebrazo. Es el principal pronador y funciona independientemente del grado de la flexo-extensión del codo. Ya, su origen es la cara anterior del cuarto distal del cúbito, o sea, la ulna, y su inserción es la cara anterior del cuarto distal del radio. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre los movimientos que realiza este. Como dice su nombre, es un pronador. En este caso hace la pronación del antebrazo. ¿Cómo hace este? Gira el radio sobre el cúbito hacia adentro. Ya, como podemos ver en la imagen, pero la posición inicial para poder hacer este comienza así y de ahí lo bajamos. Hacemos la pronación en este caso. Sus tipos de contracciones son isotónicas porque durante la pronación este es activa y la isométrica para estabilizar el radio distal durante tareas manuales puede actuar también en contracción excéntrica al frente de la supinación. Vamos a hablar sobre el sinergista y el antagonista. Ya, es sinergista del pronador redondo y antagonista del supinador y del bíceps braquial en la supinación. Ya, la inervación es el nervio interóseo anterior del nervio mediano, o sea, la rama motora profunda del nervio mediano, y las raíces son C8 y T1. Ya, el trayecto de este músculo es transversal, va desde el cúbito al radio en el cuarto distal del antebrazo. Se encuentra profundamente en el compartimiento anterior del antebrazo. Ya, ¿cuál es su función postural o dinámica? Su función dinámica principal sería la pronación del antebrazo. También tiene una función estabilizadora, o sea, postural de la articulación radiocubital distal al mantener los huesos unidos durante este movimiento, como podemos ver en la imagen. Ya. ¿Qué articulaciones cruza o atraviesa este? Cruza directamente la articulación radiocubital distal, como les digo, como podemos ver en la imagen, y también hay una imagen sobre cómo se hace este movimiento de parte del movimiento normal, y de ahí podemos hacer la pronación y la supinación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el músculo pronoredondo, la cual aquí encontramos dos orígenes. Primero tenemos que la cabeza humeral, la cual se origina en el epicóndilo medial del húmero, y el segundo origen que es la cabeza cubital, la cual se origina en la apófisis coronoides del cúbito, específicamente en la ulna. Entonces se llega a insertar. Se inserta en la cara lateral del radio, la cual aproximadamente se encuentra a la mitad del cuerpo del hueso. ¿Qué movimientos realiza el pronador redondo? Pues llega a realizar una pronación del antebrazo, como su nombre mismo lo dice, y también llega a ser, no, colabora ligeramente en la flexión del codo. Bueno, ¿qué tipo de contracciones tiene el plano redondo? Lo cual tenemos aquí tres tipos de contracciones. El primero tenemos una isotónica concéntrica, eso se realiza activamente al realizar la pronación. También tenemos lo que es una isotónica excéntrica, esto sucede al controlar el retorno de la supinación. También encontramos una isométrica, que es cuando se estabiliza, pero sin producir el movimiento. Bueno, el pronador redondo se considera un músculo sinergista de otros músculos pronadores, como por ejemplo el pronador cuadrado. También se considera un músculo antagonista en los músculos supinadores, como es el supinador, el bisebraquial. Y también el pronador redondo se inerva en lo que es el nervio mediano,
en las raíces C6, C7 del plexo braquial. Bueno, en el pronador redondo, ¿qué trayecto del músculo llega a tener? Empieza desde la parte medial anterior del codo, específicamente en el epicóndilo medial de la apófisis del cúbito. Y este cruza oblicuamente el antebrazo hacia la parte lateral del radio. El plano redondo llega a tener una función dinámica predominante, ya que participa activamente en la promoción rápida del antebrazo y también puede actuar como un estabilizador dinámico del cuerpo. ¿En qué articulaciones cruza este músculo? Pues bueno, tenemos aquí lo que es la articulación húmero-cubital y la radial, la que se encuentra en el codo, lo cual contribuye a la flexión. Y también cruza por la articulación radiocubital proximal y distal, en lo cual llega a producir la pronación. Músculo supinador corto. Este músculo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, que se encuentra en la parte externa del codo. Después de originarse, el músculo rodea el cuello del radio y se inserta en la cara lateral del tercio proximal del radio, es decir, en la parte alta y externa de este hueso. También su acción principal es la supinación del antebrazo. Es el movimiento que gira la palma de la mano hacia arriba, como cuando nosotros pedimos una moneda. También tiene tipos de contracción: la contracción concéntrica, excéntrica e isométrica. En la concéntrica gira el radio para supinar. En la excéntrica controla el movimiento contrario, que sería la pronación. En la isométrica mantiene estable el antebrazo sin moverse. Este músculo es sinergista del bíceps braquial, es decir, trabajan juntos para la supinación. Y es antagonista de los músculos pronadores, como el pronador redondo y el pronador cuadrado, que hacen el movimiento contrario, que sería la pronación. Está inervado por la rama profunda del nervio radial, que también se llama nervio interóseo posterior, con las raíces C6 y C7. El supinador tiene forma de espiral y envuelve el cuello del radio. Entre sus dos fascículos pasa la rama profunda del nervio radial. Este es el trayecto del músculo. También tiene su función postural o dinámica. Tiene una función principal que es la dinámica, porque participa activamente en el movimiento de la supinación, pero también tiene una función postural secundaria, ya que estabiliza el radio durante tareas finas o sostenidas. También cruza por dos articulaciones: la articulación húmero-radial, que es entre el húmero y el radio, y la articulación radioulnar proximal, que permite que el radio rote sobre la ulna. Bueno, yo les voy a hablar del músculo bíceps braquial. El bíceps braquial, el origen, tiene dos orígenes, una cabeza corta y una cabeza larga. El origen de la cabeza corta es el vértice del proceso coracoides de la escápula, y en la cabeza larga está en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción está en la tuberosidad del radio. Bueno, los movimientos que realiza el bíceps braquial sería la flexión del codo, que permite levantar el brazo hacia el hombro, y la supinación del antebrazo, girando la palma de la mano hacia arriba. Los tipos de contracciones en el bíceps braquial hay tres: concéntrica, excéntrica y isométricas. En la concéntrica sería flexionar el codo y supinar el antebrazo. En la excéntrica sería que controla la extensión del codo y la pronación. Y en la isométrica mantiene la posición del brazo y el antebrazo. Bueno, en el bíceps braquial, el sinergista sería el músculo braquial anterior, que este es para la flexión del codo, y el antagonista, que es el músculo tríceps braquial, para la extensión del codo. En su inervación es el nervio músculo cutáneo. Sus raíces están en el C5 y C6. En el trayecto del músculo. Bueno, en el trayecto del músculo, el bíceps braquial tiene un trayecto que va desde la parte superior de la escápula
y desciende por la cara anterior del brazo, como un músculo de dos cabezas, que luego se une y finalmente se inserta en la parte proximal del radio y en la fascia del antebrazo cerca del codo. En la función postural o dinámica está que la flexión del codo es una de las partes principales y acciones dinámicas del bíceps braquial, esencial para numerosas actividades como levantar objetos. Y en las articulaciones que se cruzan en el bíceps braquial estaría la articulación del hombro, que es la glenohumeral, y la articulación del codo, que es la húmero-cubital. Bueno, después de haber visto todos estos músculos motores de la pronosupinación, podemos dar como una pequeña conclusión que los movimientos de la pronación y supinación del antebrazo son esenciales para muchas acciones cotidianas que hace el ser humano, ya como girar una llave o sostener un objeto con precisión. Nosotros hemos sacado del libro de Kapanji y según estos movimientos son posibles gracias a la coordinación precisa entre huesos y músculos. El radio rota sobre el cúbito con la ayuda de músculos del pronador redondo y cuadrado para la pronación y el bíceps braquial y el supinador para la supinación. Esta rotación ocurre alrededor de un eje oblicuo natural diseñado para hacer el movimiento fluido y eficiente. Podemos decir que eso tenemos como conclusión después de haber hablado de todos estos músculos principales para la prono y supinación. Gracias.